Palestina está ubicada en la región histórica del Oriente Próximo, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. En Palestina se ubican actualmente los estados de Israel y Palestina, también parte de Jordania y Siria. La población de los territorios palestinos, Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, ascendían a unos 4.4 millones de habitantes a mediados del año 2013. La población está distribuida entre 2.7 millones en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y 1.7 millones en la Franja de Gaza. En comparación, la población israelí era de 8 millones de personas, según las estadísticas publicadas en abril durante el 65º aniversario de la creación del Estado de Israel. De ese total, la población judía es de 6 millones de personas, entre las cuales se incluyen a unos 360.000 colonos que viven en barrios de colonización en Jerusalén. La minoría árabe cuenta con aproximadamente 1.7 millones de personas, pero las estadísticas israelíes incluyen en esa cifra a unos 270.000 palestinos de Jerusalén, que no poseen la ciudadanía israelí. Contabilizados tanto en los censos israelíes como en los palestinos, se podría indicar que existen aproximadamente más de 5.6 millones de refugiados palestinos que viven en todo el mundo, en su gran mayoría en los países árabes vecinos, lo que lleva el número total de palestinos en el mundo a unos 11 millones, según las estadísticas oficiales palestinas. El sistema educativo en Palestina, después de que los acuerdos de Oslo en la OLP e Israel fueron firmados el 13 de septiembre de 1993 y las responsabilidades civiles fueron pasadas a la autoridad palestina, empezó el proceso de creación de los cuerpos y ministerios necesarios para el funcionamiento de esta recién establecida autoridad. Uno de esos ministerios fue el de Educación y Educación Superior. En agosto de 1994, la Autoridad Nacional Palestina tomó la responsabilidad completa del sistema educativo y en 1996 este ministerio fue separado en dos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. En Palestina hay tres tipos de escuelas. Uno, las escuelas públicas, que son supervisadas por el Ministerio de Educación y están divididas entre escuelas de educación básica, grados de 1 a 10, y educación secundaria en grados de 11 y 12. 2. Las escuelas del UNRWA, que ofrecen únicamente educación básica, grados de 1 a 10. 3. Las escuelas privadas, que son supervisadas por instituciones islámicas o cristianas o por organizaciones comerciales. Al lado de la mezquita hay una guardería, pared con pared. No queda ni un solo vidrio y los trabajos manuales de los críos cuelgan esperando a que las clases se reanuden. La escuela, un proyecto socioeducacional financiado por la Unión Europea, ha sido reventado tanto en su estructura física como en su concepto, porque será difícil desarrollar un proyecto educacional de comprensión y tolerancia en unas aulas bombardeadas. El efecto de la situación educativa durante los 4 años pasados ha sido catastrófico para el estado de la educación en Palestina. El deterioro es sumamente enorme.
se manifiesta mediante masacres, arrestos, problemas en la movilidad, puestos militares por doquier, entre muchos otros más. La ocupación israelí de los territorios palestinos resulta en una sensación permanente de pérdida, depresión, miedo, impotencia y abandono, afectando en gran medida el sistema educativo y vida social en general. The basic right of children to go to school is continually threatened in the occupied Palestinian territory. Access to schools is regularly jeopardized by Israeli military operations and intra-Palestinian conflict. Children in Hebron are among the most affected. Palestinians here are among the poorest, and parents often cannot pay for their children's school fees. Students coming to the school have to pass through a military outpost manned by Israeli military. Students with disabilities face an even greater challenge in getting to school. Schools are not equipped for children with physical disabilities. This is Aya. She is 10 years old and has a physical disability. For her, the problem of access is doubled. Aya goes to school every day with her 13-year-old sister Islam and returns home with her brother Jason, who push her wheelchair through Hebron and an Israeli military checkpoint. Every morning I come to school with my sister, Aya. We face a lot of difficulties, such as walking near the army and the checkpoints. But these difficulties don't stop Aya, who has the help of family and friends, and also a passion for school. I'm happy because I'm back to school so I can see my friends, then learn and study and write. Her classmates jump in to assist her in her daily movements at school. The most helpful classmate is her best friend, 9-year-old Bayan. I'm really happy because I returned to school and I saw Aya, my best friend, and I help her. Despite poor school conditions and deteriorating quality of education due to political instability, UNICEF is working to keep children in school, especially girls. Back to school is very important for children, mainly for girl child. It brings a sense of normalcy in their lives in an abnormal context in H2 area in Hebron. With the help of its partners and governments, UNICEF has organized a back-to-school campaign that provides remedial teaching, math and science kits, and 50,000 school bags to help ensure all children go to school and stay in school. A very important endeavor with children like Aya, who have a passion for school, even in troubled times. הייתה כל כך קטנה, כמעט שלא ראו אותה, אבל כולם לא יכלו